Nana 7:20, il bambino si addormenti. Nina nana 7:20, il bambino mette i denti e ne mette una ventina tra stasera e domattina. Nina nanna e 8:02, il bambino ha la bue, il bambino Nina ieri, i panieri non son le sporte e le sporte non son panieri e la vita non è la morte e la morte non è la vita e la canzone è già finita. Ninna nanna 7:20, il bambino si addormenti. Señoras, señores, señores, niñas, socorros del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este único programa asintomático, es un programa machista, racista, fascista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra en esta su cuenta número ninguna. Hace mucho tiempo que no podemos emitir en directo en ninguna red social. Somos proscritos totales y absolutos de cualquier medio oficial que ya se está viendo obligado a publicar realidades que denunciábamos hace 5 años, realidades por las cuales empezaron a censurar y eliminar nuestros perfiles en las redes sociales. En mi caso, voy por las prácticamente 160 en Facebook, 4 o 5 Twitters, 4 o 5 Instagrams, 4 o 5 la madre que me parió. Y por ello, son las cuestiones, en quedándome solamente Telegram, puedo conducirles a mi Telegram por lo que pueda quedar de él, porque también desde que detuvieron a Pavel Durov en París, ilegalmente, fraudulentamente, hemos visto determinados perfiles que ya fuimos publicados en la lista negra de la OTAN en el año 2022. Hemos visto cómo el número de nuestros seguidores se ha bloqueado y va disminuyendo progresivamente. Bien, señores, ¿de qué les quería hablar hoy? Introduciendo con esta pequeña ninna nana, es una ninna nana medieval que ustedes, probablemente a algunos de ustedes les ha sonado, les sonará a la nana que cantaba el personaje Salvatore de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, interpretada por, no recuerdo cuál era el nombre del actor, pero en esa magnífica versión cinematográfica de Jean-Jacques Cano, si no recuerdo mal también, protagonizada por Christian Slater y Sean Connery. Salvatore, ese monje, ¿eran benedictinos o dominicos? Creo que eran benedictinos. Ese monje no era ni monje, era un seglar que hacía paños por el monasterio, deforme, chepudo, que cuando viene tomado por la Inquisición dominica, creo que sí, la Inquisición era dominica, quizás el convento era franciscano o benedictino. Sean Connery, sin duda, si no recuerdo mal, era un fraile franciscano que hacía las veces de un Sherlock Holmes de la Alta Edad Media. Bien, Salvatore, mientras está ardiendo en la hoguera, canta esta nana con la que hemos introducido este vídeo. Un vídeo en el que sí quiero hablarles de la Baja Edad Media. Hace ya unos días emitimos otro vídeo en relación a los aspectos oscuros de órdenes supuestamente cristianas como la Templaria, por ejemplo, o comunidades como las cátaras, ¿no?, juzgadas como gnósticas,
ajusticiadas por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la misma forma en que también fue ajusticiada la Orden Templaria, que ni más ni menos llegó a ser una de las potencias económicas, junto con las asociaciones judaicas más prósperas de la Baja Edad Media. Estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV. Bien, señoras y señores, cuando hablamos de las cruzadas tendemos a pensar en estos maravillosos caballeros cristianos con sus cruces rojas sobre fondo blanco en versión templaria, blanco sobre fondo negro en versión hospitalaria, etcétera, etcétera, que se trasladaban a tierras santas de Jerusalén en versión canaria, para mayor gloria y regocijo de la Santa Iglesia Católica, martillos de hereje, luces de la cristiandad, dedicados a proteger a los peregrinos en aquellas tierras amenazadas por los sarracenos, por los infieles. Bien, señoras y señores, sí, y también, como suele suceder en la historia de la humanidad, desde que está subyugada a un mecanismo de intercambio de bienes, no ya supeditados directamente al valor del propio bien, es decir, yo te doy un tomate y tú me das una hogaza de pan, sino a la invención del dinero. El dinero, the money, 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 money. Bien, señoras y señores, sí, ese money fue ya suficiente para corromper incluso a todas estas órdenes. Si queremos utilizar el eufemismo término orden, podríamos hablar de sectas o de logias, que son las mismas sectas y logias que todavía hoy en día están dictaminando el futuro de sus hijos. Puesto que la Unión Europea, la OTAN, la ONU, la OMS, el Foro Económico Mundial, con su Agenda 2030, pueden ustedes denominarla como instituciones oficiales, como logias o como incluso órdenes. El otro día les hablaba en ese vídeo de que los fundadores de la banca y del concepto del capitalismo salvaje fueron los templarios, paralelamente y contemporáneamente con los judaicos, las asociaciones judaicas que se establecían como comunidades absolutamente xenófobas, que no tenían ningún interés en adaptarse a las condiciones de las naciones en las cuales se asentaban y se dedicaban básicamente a la usura. Y como usureros fueron también juzgados. Ahí, cuando hablamos de la Inquisición, la Santa Inquisición, déjenme ustedes también romper una lanza a favor, si no en contra, doble negación, de la imagen que se ha querido dar de la corona castellano-aragonesa, fundadora de lo que llamamos España, a la cual después se subieron al carro muchos otros reinados, como por ejemplo el otrora existente reino de Navarra, puesto que el País Vasco jamás ha existido históricamente, que anexionóse voluntariamente a esa corona castellano-aragonesa, posteriormente nomenclada como España, para poder tener los mismos derechos de usufruisao y de comercio con los nuevos virreinatos, que no colonias, las colonias son anglosajonas, virreinatos que se instauraron en lo que hoy en día se ha dado en llamar Hispanoamérica o Norteamérica, puesto que todo aquello que hoy en día son los Estados Unidos de América formaban parte de esos virreinatos españoles con mayor o menor conciencia conquistatoria y territorial. Bien, señoras y señores, cuando hablamos de las cruzadas y tendemos a pensar que es una guerra santa de carácter religioso, cristianos que pretenden proteger los enclaves santos en tierra dominada por los sarracenos, no, señoras y señores, las cruzadas tenían lugar contemporáneamente en Europa, entre los diferentes reinos que ya en aquella época existían. Y la Inquisición también ya empezaba a ejercer sus pinitos, utilizando como brazo armado a esos mismos soldados mercenarios que después se erigían en cruzados en tierras santas. Me explico. Cuando se habla de la Inquisición, ustedes siempre piensan en España. Esta es la leyenda negra, calvinista y luterana que se ha querido divulgar
y difundir, los malvados españoles, la Santa Inquisición que quemaba a la gente en las hogueras. Bien, efectivamente, como ya hemos hablado en otros vídeos, estadísticamente España es, no probablemente, sino seguramente el país en el cual estadísticamente se ha quemado a menos gente bajo la nomenclatura de la Santa Inquisición. Si van ustedes a comparar todo lo que significa la persecución de los supuestos gnósticos y brujas en países centroeuropeos y anglos, hablamos de la pérfida Albión, después diseminada y plantada en localidades como Salem, ya en sus colonias americanas, en las cuales se quemaba a brujas y se tiraban a brujas, a señoras al agua, y si flotaban había que ahogarlas porque eran brujas, y si se ahogaban, justicia divina, eran mujeres y se han muerto, pero se han muerto para mayor gloria y regocijo del Señor. Bien, todo eso, todo ese concepto de la Inquisición es algo que está lejos, muy lejos, siempre lejos, sobre todo de la corona castellano-aragonesa, los reyes católicos y sucesivos reinados. Bien, en ese sentido se ha utilizado al señor Domingo de Guzmán, si no recuerdo mal, un castellano, era un castellano leonés, creo que era un castellano leonés, que efectivamente empezó a instituir lo que era la persecución herética, es decir, la persecución por cuestiones puramente religiosas, y cuando hablo de cuestiones religiosas no hablo de la preservación de los principios cristianos, sino de la preservación que la Iglesia, que de cristiana tiene más bien poquito, ejercía para poder mantener sus propios privilegios territoriales y políticos en las diversas naciones en las cuales había echado raíces, no solamente España, sino Portugal, Francia, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Señoras con señores, bien, en esos términos, traigamos una vez más a colación a esos maravillosos cátaros que tanto también se están vanagloriando como una sociedad gnóstica, heredera de los neoplatónicos que habían entendido las raíces del cristianismo y por lo tanto se habían negado a contaminar esa religión basada en el puro amor del Cristo, del Dios hecho hombre, hecho Cristo para redimirnos de los pecados, en confrontación con esa antigua religión judaica basada en el ojo por ojo, el diente por diente y la venganza y el horror, un Dios Yahvé con unos dejes absolutamente vengativos y anticristianos que efectivamente podían acabar denominándolo prácticamente como el anticristo, efectivamente, judaísmo, como un sinónimo del anticristianismo, cosa de la que determinados apóstoles, curiosamente, los que se dedicaron a fundar esa iglesia, Pietrina, San Pedro, el apóstolo Mateo, se dedicaron de alguna manera a establecer un puente que no dinamitara esas raíces judaicas basadas en la venganza y en el horror y en un Dios absolutamente anticristiano en términos evangélicos, según determinadas escrituras. Porque el evangelio también hay que cogerlo con pinzas. ¿Y cuál evangelio? El que está legitimado por esa supuesta iglesia que representa y que tiene el copyright del catolicismo, o todos aquellos escritos apócrifos y gnósticos que han sido absolutamente silenciados, apartados y condenados al ostracismo. Bien, señoras y señores, ese es el problema que tenemos, como decía el otro día, cuando se pretende unificar un dogma en términos marciales, dictatoriales, hegemónicos, etcétera, etcétera. Y volviendo a la Inquisición, señores y señores, y volviendo a los cátaros que se erigieron como los grandes herejes que estaban desafiando a la Iglesia Católica, la cruzada que tuvo lugar en Languedoc, tengan ustedes en cuenta que Languedoc eran unos territorios que eran independientes del propio reino de Francia, por ello también al reino de Francia le interesaba muchísimo poder anexionárselos.
tenían un concepto del cristianismo, efectivamente, y según sus propias leyendas, porque las leyendas son como las lentejas, que o te las comes o te las dejas. Usted verá lo que quiere creer, o no se quiere creer. Pero supuestos herederos del protocristianismo, del cristianismo tan perseguido por el Imperio Romano y no contaminado por el judaísmo, que vendría a ser la prostitución vaticana que hoy en día se erige en estandarte de la Iglesia Católica. Bien, los cátaros fueron sometidos a una cruzada, no siendo musulmanes sino cristianos, en el siglo XIII, y exterminados, y sometidos también a una inquisición, no siendo supuestamente herejes, tal y como lo entendemos hoy en día, sino cristianos también. Y esa cruzada y esa inquisición nada tenía que ver con toda esa parafernalia montada por la leyenda negra luterano-calvinista relacionada con el fanatismo católico de los españoles, etcétera, etcétera. Leyenda creada y generada precisamente para poder desvirtuar todo un percurso de ocupación de territorios allende los mares bajo una nomenclatura de virreinato que nada tenía que ver con la nomenclatura de colonización. Verbigracia, virreinato español, mestizaje, construcción de instituciones en las cuales una sociedad mestiza pudiera generar nuevos territorios a la sombra de la corona que los había generado a cientos miles de kilómetros de Europa. Virreinato, colonia anglosajona basada en el exterminio, el racismo sistemático y el absoluto apartheid entre el supuesto superviviente nativo y las instituciones que pudieran generarse en esos territorios colonizados exclusivamente reservadas a sus colonizadores. Esa es la diferencia que existe entre el virreinato español y la colonia anglosajona. Pero corramos un tupido velo, simplemente he hecho un paraje rápido. Bien. Cuando hablamos de Inquisición y hablamos de cruzada, tenemos que tener en cuenta que esa Inquisición y esa cruzada fue fundamentalmente iniciada paralelamente a las cruzadas religiosas en Tierra Santa por la monarquía franca, lo que hoy llamaríamos Francia, que entonces no existía todavía tal y como la entendemos. Estamos hablando del siglo XIII, y el papado, quienes fueron los encargados de exterminar a los cátaros en sus cruzadas internas, no contra musulmanes, sino contra lo que llamaban heréticos, cátaros. Pues el papado de Inocencio III. ¿Quiénes se opusieron e intentaron proteger frente al papado de Inocencio III y a la monarquía franca, entonces ya colonizadora de sus territorios, para proteger a ese Languedoc que se autodefinía cátaro? Herético lo llamaban los súcubes de la Iglesia Católica y los monarcas franceses, cátaros, con su propia visión del cristianismo. Bien, ni más ni menos que el señor Pedro, si no recuerdo mal, el rey Pedro II de Aragón, que era ya el precursor de lo que se llamaría la corona catalano-aragonesa. Ya en aquella época todo el condado de Barcelona, todo esto que ahora se llama Cataluña, que no existía, como tampoco existía el País Vasco bajo el reino de Navarra. Lo único realmente intenso que existía en territorios del noreste de la península ibérica, es decir, lo que hoy se llama Cataluña, era la Tárraco imperial, que había sido la segunda ciudad más importante en Occidente después de Roma, y que incluso llegó a ser capital de Roma por un breve periodo. Barcelona era un condado de porqueros. Bien, Pedro II de Aragón fue el que de alguna manera intentó proteger del absoluto exterminio de la Inquisición papal y franca contra los cátaros a los cátaros, con la dignidad que le atribuía ser el único rey que realmente estaba haciendo algo contundente contra la invasión musulmana en aquella época. Verbigracia, la batalla de las Navas de Tolosa, que fue una gran derrota
de las hordas moriscas y musulmanas, y que le otorgaba a dicho rey aragonés la patria y la potestad de poder tener bula para proteger a determinados territorios. Bien, el territorio de Languedoc, tradicionalmente ocupado por cátaros, estaba protegido por este rey. Y si el exterminio no fue radical e inmediato, fue porque precisamente este rey, Pedro II de Aragón, si no recuerdo mal, intercedió para protegerlo de la Santa Inquisición papal, llevada a cabo por Inocencio III, que nada tenía que ver con España, y de las Santas Cruzadas, que lejos de ser antimusulmanas, en este caso eran anticristianas, exterminando a una comunidad autodefinida como cristiana, sencillamente porque no se doblegaba a las directrices de lo que se llamaba la Iglesia papal y católica, que en aquella época estaba empezando a extender sus poderes. Y otro día hablaremos de qué manera los cátaros entendían el cristianismo, porque si no el vídeo se nos va hasta los cerros de Úbeda. Pero básicamente, señoras con señores, tenemos en la corona de Aragón, que incluía todo aquello que hoy nos vanagloriamos en llamar Cataluña, lo más catalán que existía en aquella época era el condado de Barcelona y un conglomerado de mercenarios asesinos, tan asesinos que todavía hoy en Grecia, cuando cantan nanas para hacer dormir a los niños, les dicen duérmete ya que si no vienen los catalanes. ¿De qué conglomerado asesino? Que no es esa secta musulmana de la que les hablé el otro día, pero que sí ejercía prácticamente las mismas praxis, de los almogávares. Los almogávares. Es el único rastro que queda de lo que hoy en día llamamos Cataluña en el siglo XII y XIII, básicamente. Y no precisamente reputados por respetar los derechos y la integridad física, moral e intelectual de las poblaciones en las cuales se establecían los reinos, en este caso Aragón. La masacre que ejecutaron en los territorios grecos en aquella época, tanto es así, les vuelvo a repetir, que todavía hoy para dormir a los niños por la noche se dice en referencia a los almogávares, grupo mercenario de territorio catalán, si quieren ustedes utilizar esa nomenclatura, todavía hoy para dormirlo se dice duérmete que si no vienen los catalanes, que vienen los catalanes. Bien, señoras con señores, cuando hablamos de las coronas de Castilla y de Aragón, hablamos de España, hablamos de los reinos que conformaban una corona, que por términos económicos acabaron erigiéndose en una nación que fagocitaba diferentes reinos, como sucedió también en Francia. Diferentes reinos fagocitados se convirtieron centralizadamente en Francia, como sucedió en Italia, diferentes reinos fagocitados a sangre y a fuego, en este caso a través del señor Garibaldi, que tiene todavía las plazas y los corsos principales de cada ciudad a su honor y su nombre, por la unificación de Italia como país y como república. Bien, toda esa conformación geográfica, social y política de la Europa actual procede de todos esos pequeños reinos con las decisiones individuales de sus pequeños monarcas, en este caso les he hablado de Pedro II, en relación a los cátaros, en relación a las cruzadas, en relación a la supuesta Inquisición, que nada tiene que ver con España, sino que inicialmente nació y se perpetró en términos de subyugación y de opresión de territorios que no se sometieran a las coronas centrales, de manera muchísimo más incisiva en reinos bárbaros anglosajones, centroeuropeos, francos, etcétera, etcétera. De hecho, en la historia de la democracia no existe una hoy en día llamada nación que haya portado un faro de luz de manera más sólida y coherente que lo que hoy en día llamamos el Reino de España. Pero precisamente por eso, y precisamente por el interés que había en desintegrar esta sólida vía civilizatoria para poder llevarla en términos, y aquí entraríamos ya, sí, entraríamos ya pues en toda la época
del siglo XVIII en que se empieza a instaurar el termitado masón que carcome las soberanías nacionales a través de la deuda y que hoy en día hemos heredado, porque hoy en día somos ya esclavos y súcubes de un entramado multinacional que es heredero de todas esas logias, y podemos retrocedernos a esas órdenes, como les hablé el otro día, templarias o judaicas que se dedicaban a la usura y a la deuda. Esos son los que hoy están mandando, sí, efectivamente, y no tienen ustedes más que molestarse en la historia de Europa, que es el continente que representa la sociedad occidental en la que usted ha sido parido y crecido y educado. Pero si usted no se molesta, pues oigan, nadie más lo va a hacer y además le van a colar un adoctrinamiento de reseteo, una memoria histórica y una ley de género que hará que usted confunda los churros con las merinas y que tenga que sacar una espada para afirmar que el cielo es azul y que la hierba es verde, como decía Chesterton. Bien, todo esto no es más que un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta de qué manera la historia se distorsiona y de qué manera todos aquellos que hoy pueden representarse desde hace ya 400 años como malos y estandartes de la Europa negra, precisamente fueron en su momento, no por ningún tipo de atributo santo ni altruista, sino también por sus propios intereses territoriales, pero que coinciden con lo que usted hoy en día pudiera juzgar como un comportamiento ético, moral, superiormente intelectual y civilizatorio, como todos aquellos protagonistas de la historia que o bien les han silenciado o bien les han hecho heredar como auténticos masacradores y genocidas, fueron precisamente aquellos que lucharon por mantener un estado de orden social que hoy en día todavía sibilina e hipócritamente podría ser considerado como absolutamente democrático. Indaguen en la historia, señoras con señores, esto solamente es una pequeña pincelada que he querido exabruptar en esta tarde de tibio verano, a pesar de que se nos quiera hablar de tremendo calentamiento global.